Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, pues aquí estoy yo hoy que os quiero enseñar la nueva utilidad, el nuevo mapa interactivo de mi hoyo, ¿vale? Os voy a dejar ahora el link y la descripción abajo para que lo veáis y podáis entrar. Bueno, ¿y de qué va esto? Bueno, pues simplemente mi hoyo nos ha puesto su mapa interactivo. Vamos, si le damos aquí, pues nos va a salir el mapa completo, Mostar, Litue, todas las zonas que de momento están abiertas, ¿vale? ¿Y qué es lo que nos dice? Bueno, pues podemos marcar, por ejemplo, dónde están los puntos de teletransporte, como veis nos los ha marcado, los teleports, el árbol, los dominios, es decir, todo lo que queremos. ¿Que queremos borrar algo? Restablecer. Una cosita antes de nada, cosa importante. Lo podemos poner aquí, si nos vamos a este lado, le podemos poner al idioma que nosotros queramos. Inglés, francés, alemán. Bueno, pues yo español. ¿Veis? Como lo tengo en español. Aquí nos van a ir poniendo, pues, si salen actualizaciones y más cositas. Y aquí, pues, si queremos seleccionar una zona en concreto, camino nevado, pues, si le damos aquí, vamos a quitarlo. Veis que nos lleva a una zona en concreto. Nos hace zoom. Espérate que quite este cartel que está estorbando, el del registro. Ahí. Bueno, pues nos lleva, como veis, podemos hacer zoom. Y bueno, vamos a verlo más en profundidad. Bueno, pues que nos faltan Anemoculus o Geoculus. Pues veis, Anemoculus los marco, Geoculus, sabéis que están en Liyue, pues marcamos lo de Liyue aquí por aquí. Y bueno, y aquí tenemos Liyue, vamos a hacer zoom más pequeñito. Bueno, aquí una vez que hemos marcado lo que queremos, podemos encogerlo, ¿vale? Para tener el mapa más completo. Bueno, ¿qué más cositas podemos encontrar? Pues nos dice dónde están todos los santuarios. Pues le damos aquí, ya veis que nos está marcando santuarios. Espérate, vamos a quitar Aquí tenemos mapa completo y vamos a quitar los anemóculos. Bueno, pues ahí tenemos santuarios. Bueno, pues ahí tenemos los santuarios. ¿Que queremos cofres? Pues mirad, aquí nos marca los cofres comunes, los cofres lujosos donde están, los cofres valiosos. Es decir, simplemente y si picamos el luarto de uno nos hace zoom y nos dicen dónde están todos. ¿No veis? Incluso lo dejamos el dedito puesto, marcamos y nos dice dónde está el cofre. Solo tendríamos que dejarlo marcado y listo. ¿Lo veis? Y otra cosa que podemos es, si lo tenemos cogido ya, pues lo marcamos, ¿vale? Y ya nos aparece ahí como marcado, ¿lo veis? Que ha desaparecido, se queda ahí en oscurito. Bueno, pues lo mismo ahora con lo que son las especialidades de Mostar, las Cecilias, todas las flores de seda, los jades, el corlapis, todo lo mismo. Si le damos, pues veis que nos aparece dónde están los corlapis o dónde están las margaritas, pues por aquí nos las marca. Vamos a hacer zoom aquí. ¿Dónde están las margaritas? Materiales, pues lo mismo, pistilo. Mira, esta es la perla de locha, hay muy poquitas. Mira, por ejemplo, para allá nos está marcando dónde están las perchas. Las perlas esas, los colmillos extraños, que muchos decís, ¿dónde están los colmillos extraños? Aunque he hecho un vídeo, bueno, pues ahí os los marca, dónde conseguirlos para la lanza de espina dragón. Ahí todo. Minerales, pues lo mismo, los pedazos de hierro, los de cristal, todo. Los argentos, mira, pues si no hacen falta argentos, ahí los tenéis en espina dragón. Monstruos ordinarios, bueno, pues nos dicen dónde están lo que son los ilichus, los ladrones, vamos, lo que son los campamentos de todo, el ilichu ballestero, todos los que ahí nos los marca. Monstruos élites, bueno, pues ya sabéis, los que son un poquito más fuertecitos, por ejemplo, como los demoledores de la ruina, pues lo ven, me lo marca aquí abajo. Bueno, que lo queremos borrar todo, le damos aquí a restablecer. Bueno, todo lo que son el rey, hipostasis, los ilichos extraños, pues mira, también nos marca los ilichos extraños, por si queréis conseguir el logro. Vale, bueno, pues todas estas cositas nos las marca por aquí. ¿Dónde están las misiones de mundo? Por si os falta alguna, pues dónde las dan. ¿Dónde están los miradores? También los 27 miradores, para que os den lo que es el logro. Los libros de recetas, por si os hace falta libros o recetas. ¿Dónde están las recetas? ¿Dónde conseguirlas? Por si os falta alguna, pues ahí las tenéis. Lo que son los artefactos, por si queréis haceros una ruta de farmeo de artefactos, pues aquí tenéis todos. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, para lo nuevo, pues las maderas, pues donde tenemos las maderas, los NPCs comerciantes. Vamos, está todo bastante bien.
Luego, ¿qué tenemos también? Pues 1000 marcadores. ¿Qué es lo que pasa? Pues que te dice que los podemos sincronizar con una cuenta del juego, ¿vale? Pena, en PS4 o PS5 no funciona, solo Play y teléfono, así que los de PS4 y PS5 no podremos sincronizar el mapa con lo que es nuestro juego, ¿vale? Los otros sí, si marcáis en el mapa, en el juego, vuestros propios marcadores, pues os saldrán aquí, ¿vale? Eso lo tenéis por aquí, le podéis dar a mi cuenta. Bueno, yo lo voy de momento no lo voy a dar. Le podemos dar a cerrar sesión, cambiar cuenta. Sí, yo tengo ahora mismo enlazada mi cuenta de PC, que la uso muy poco, pero la tengo ahí. Seleccionaríamos servidor, servidor Europa y nos sale nuestra cuenta. Es decir, mi cuenta de PC se llama Manolo, nuestro protagonista. Tenemos a Pepa en Play y a Manolo en PC. Pero vamos, lo que digo, la uso muy poco la de PC. Bueno, podemos hacer zoom, vamos, como ya todo lo que hemos visto. Bueno, pues espero que os sirva. Como he dicho antes, os voy a dejar la descripción en abajo con el enlace directo a lo que es al mapa. Y espero que os haya servido y que os guste. Y ya sabéis, un like al vídeo si os ha resultado útil. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!